Ya has oído cómo llegó Hürrem al palacio y cómo se formó. Pero ahora es el momento de las intrigas. En mi relato anterior te conté cómo se enamoró de ella Solimán. Pero había algo que no te conté en ese relato. ¿Cómo convirtió Hürrem ese amor en un arma? Porque en los palacios el amor no es nada sin poder. Y Hürrem lo sabía muy bien. Esta noche te mostraré el rostro ambicioso de Hürrem Sultana, las trampas que le tendió a Mahidevran, los acuerdos que hizo con Baride Sultana, las jugadas que le hizo a Ibrahim Pasha. Cada una de ellas era como una jugada de ajedrez, y al final, la ganadora fue Hürrem, porque el arma más poderosa de Hürrem Sultana no era la espada, sino las lágrimas. Y en el año 1526, un día Solimán encontró a Hürrem llorando. Hürrem le dijo que Mahidevran la había insultado, humillado e incluso amenazado con hacer daño a sus hijos. Solimán se enfureció de repente, como si le hubiera prendido fuego. Pero, ¿eran ciertas las palabras de Hürrem? Al día siguiente, el sultán Solimán llamó a Mahidevran a su presencia. Mahidevran escuchó con asombro lo que le contaban, pues ella no había hecho tal cosa. Intentó defenderse, pero Solimán ya no la escuchaba, porque las lágrimas de Hürrem resultaban más convincentes que las palabras de Mahidevran. A partir de ese día, Mahidevran se convirtió en una persona sospechosa a los ojos de Solimán. Y Hürrem volvió a ganar. Hürrem era capaz de mostrar sus lágrimas cuando quería. En realidad no lloraba, solo actuaba ante Solimán. Y Solimán no se daba cuenta. Hürrem sabía que las lágrimas y los momentos emotivos eran más poderosos que la lógica, y utilizaría esa arma durante años. Las estancias del harén del palacio de Topkapi, envueltas en el cálido aliento de la primavera, se habían sumido en un profundo silencio. La suave brisa que resonaba entre los muros de piedra traía consigo los sueños de cientos de jóvenes. Entre ellas había una joven procedente de tierras lejanas y conocida por su alegre sonrisa, Hürrem. Sulemán, el sultán del mundo, acababa de subir al trono. Su madre, la valide Hafsa Sultana, le había ofrecido a esta joven llena de vida como un regalo para aliviar la carga del Estado que pesaba sobre los hombros de su hijo y para darle paz a su corazón. Hürrem pasó sus primeros días en el palacio tan silenciosa como una sombra y tan clara como el agua. Escuchaba los susurros que resonaban en cada rincón del harén y grababa este nuevo mundo en su mente como un bordado. En aquellos días, la figura más poderosa del harén era Mahidevran Sultana. Caminaba por los pasillos con el orgullo que le confería ser la madre del primogénito del sultán, el príncipe Mustafa, y con cada paso hacía sentir el peso de ese poder. Hürrem se acercó a ese gran poder con gran cortesía. Cada vez que veía a Mahidevran, se inclinaba con respeto y le susurraba elegantes elogios sobre su nobleza. Aunque nadie se diera cuenta, Hürrem registraba en silencio cada detalle, cada punto débil de aquel cuadro de esplendor. Valid Hafsa Sultán, por su parte, representaba la sabiduría del harén. Había criado a su hijo como un gobernante, siendo para él tanto madre como consejera principal. Amaba a Mahidevran por su apego a las tradiciones, pero también era consciente de los peligros que podía acarrear el hecho de que un sultán quedara atrapado en un único vínculo. El futuro de la dinastía debía ser frondoso, como un árbol que se nutre de diferentes ramas. Cuando los caminos de Hürrem y Solimán se cruzaron, la joven, a diferencia de las demás, supo contener su emoción. Al presentarse ante el sultán, en lugar de apartar la mirada, la fijó directamente en los de él. Fue un encuentro cálido y acogedor, como el de dos viejos amigos que se reencuentran tras años de espera. La conversación que comenzó aquella noche abarcó desde la profundidad de la poesía hasta las polvorientas páginas de la historia, desde los matices de la música hasta los misterios de la vida. Solimán había encontrado ante sí no solo una belleza, sino también una aguda inteligencia capaz de acompañarle en su alma. Al día siguiente, mientras los pasillos de mármol del harén resonaban con los ecos de aquel encuentro, las primeras semillas de la duda cayeron en el corazón de Mahidevran. Sin embargo, Hürrem se mostraba más respetuosa que nunca con ella.
Cuando la veía, la saludaba con amabilidad y le dedicaba palabras de elogio a su belleza. Mahidevran, al no percibir ninguna amenaza tras esas palabras aparentemente sinceras, apaciguó por un tiempo la tormenta que se agitaba en su interior. Cuando las estaciones cambiaron y el invierno dio paso a la esperanza, la buena noticia de Hurrem resonó en el palacio. Con el nacimiento del príncipe Mehmed, comenzaba una nueva era para Hurrem. Ya no era solo una residente del palacio, sino la madre de un príncipe y poseedora del título de Haseki. Este nuevo rango la situaba, en la jerarquía del harén, al mismo nivel que Mahidevran. Mahidevran se sintió profundamente inquieta ante esta nueva situación. La inclinación de Solimán por Hurrem aumentaba día a día, y el vínculo entre ellos se hacía cada vez más fuerte. Cuando compartió su inquietud con la valide sultana, ésta le ofreció palabras de consuelo. Sin embargo, ese brillo oculto en la mirada de Hurrem gritaba en silencio que ella aspiraba a mucho más que ser simplemente una madre. Hurrem pasó de ser una concubina a convertirse en sultana. No fue su belleza lo que la llevó a la cima, sino su inteligencia. Cada paso que daba estaba planeado, cada movimiento calculado. Si a ti también te gustan las historias de mujeres tan fuertes, por favor, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Tu apoyo me da fuerzas para seguir contando las historias de estas heroínas olvidadas. Y créeme, en la historia otomana hay muchas más mujeres fuertes, inteligentes y estratégicas como Hurrem. ¿Qué historias de mujeres te interesan? Escríbelas en los comentarios y te las contaré una por una. Mientras los vientos primaverales soplaban por los pasillos del palacio de Topkapi, una nueva alegría comenzó a resonar en los aposentos de Hurrem. La pequeña sultana, que vino al mundo con los primeros rayos del sol, cambió el aspecto del palacio. Cuando Solimán tomó a su hija Mirrima en brazos, sintió en sus diminutos dedos la ternura de su propio futuro. Esta pequeña sultana, la niña de los ojos de su padre, profundizó aún más el vínculo inquebrantable entre Hurrem y Solimán. Este nacimiento provocó revuelo en las tranquilas aguas del harén. Cuando Mahidevran sultana oyó los rumores, sintió que su inquietud crecía. Hurrem ya no era solo la madre de un príncipe, sino también la madre de la única hija que suavizaba el alma del sultán. Los pasos del sultán se dirigían a menudo hacia aquella habitación para oler el aroma de Mirrima y descansar con las frases llenas de ingenio de Hurrem. Mientras el tiempo fluía como el agua, el palacio fue testigo de nuevas alegrías. El regazo de Hurrem se alegró con el pequeño príncipe Abdullah y después con el príncipe Selim, que llevaba los colores del sol en su cabello. Cada nuevo hijo, al tiempo que afianzaba las raíces de la dinastía, restablecía los equilibrios invisibles del harén. El mundo de Solimán giraba ahora en torno a ese árbol lleno de vida que brotaba junto a Hurrem. La valide Hafsa Sultán observaba este cambio con la sabiduría de un roble. Un día, cuando se quedó a solas con su hijo, le recordó con delicadeza las tradiciones de la dinastía y a la madre de su primer amor, Mustafa. Solimán, por su parte, respondió describiendo la paz que había encontrado en Hurrem y su alma, que lo comprendía sin necesidad de palabras. En el mundo de la sultana Mahidevran, las tormentas no cesaban. Cuando el pequeño príncipe Mustafa preguntó por qué su padre ya no esperaba su llegada, las promesas de poder que su madre le susurró llegaron hasta los oídos de Hurrem. Aquella noche, Hurrem reflexionó sobre las estrictas normas de la dinastía. El ascenso de un hijo podía suponer el ocaso de los demás. El futuro de sus hijos se veía ensombrecido por esas duras tradiciones. A partir de ese momento, las estrategias de Hurrem se volvieron más sutiles. Mientras paseaba con Solimán por el jardín, le expresó con delicadeza la importancia de que Mustafa adquiriera experiencia asumiendo el cargo de gobernador de provincia. Esas palabras dejaron un signo de interrogación en la mente de Solimán. El futuro era un libro aún por escribir, y Hurrem había comenzado a trazar las primeras líneas de ese libro con gran paciencia. Bajo las altas cúpulas del palacio de Topkapi,
no solo resonaban los susurros del viento, sino también los silenciosos choques entre el poder y la amistad. En aquellos días, en el palacio solo se hablaba de un nombre: Ibrahim Pasha. Ibrahim, amigo de la infancia del sultán, su confidente más cercano y su fiel visir, se había convertido en parte inseparable de la dinastía al casarse con Hatice Sultana, hermana de Solimán. Su ascenso era tan deslumbrante como el resplandor de una estrella en el cielo, y tan inquietante como ella. Jurrem observaba ese ascenso en silencio, como una sombra. La inteligencia y el carisma de Ibrahim, combinados con la confianza inquebrantable que Solimán depositaba en él, daban lugar a un poder formidable. El sultán se dirigía a él como hermano y compartía con él las decisiones más importantes del Estado. Sin embargo, había un detalle que no escapaba a la mirada atenta de Jurrem: el interés especial que Ibrahim mostraba por el príncipe Mustafa. El pasha no solo enseñaba al joven príncipe las artes de la guerra, sino también a comportarse con la dignidad de un gobernante. El hecho de que Ibrahim viera a Mustafa como el sultán del futuro comenzó a cernirse como una nube oscura sobre los sueños que Jurrem había construido para sus propios hijos. Un día, mientras paseaba por los jardines del palacio, Jurrem sacó el tema con delicadeza. Al tiempo que alababa la lealtad de Ibrahim, le susurró que sentía curiosidad por saber qué motivo se escondía tras el intenso interés que el pasha mostraba por Mustafa. Tras sembrar una pequeña semilla de duda en la mente de Solimán, se retiró discretamente. Sabía que actuar con precipitación, atacar directamente a un amigo tan poderoso, traería la ruina. Con el paso de las estaciones, un manto de tristeza se extendió sobre el palacio. La despedida del pequeño príncipe Abdullah abrió una profunda herida en el corazón de Jurrem. En esos días llenos de dolor, Solimán no soltó la mano de Jurrem en ningún momento. El dolor compartido lo sumió aún más. Aunque Ibrahim Pasha mostraba respeto por ese dolor, Jurrem leía en sus ojos un desafío silencioso. Ahora ambos lo sabían. Esto no era solo una carrera por el poder, sino una lucha por la supervivencia. Mientras Ibrahim defendía una tradición y el futuro de Mustafa, Jurrem estaba empeñada en proteger el derecho a la vida de sus propios hijos. Jurrem decidió seguir una estrategia de asedio paciente en lugar de un enfrentamiento directo. Anotaba minuciosamente cada paso de Ibrahim en el palacio, cada una de sus sensibilidades. Su primer movimiento lo hizo con delicadeza. Envió a Hatice Sultana un caftán confeccionado con las telas más exquisitas y una carta llena de amistad. Este elegante acercamiento entre mujeres era una puerta secreta que se abría al mundo de Ibrahim. Mientras Ibrahim Pasha se regocijaba por las campañas militares que ampliaban las fronteras del Estado y por sus éxitos diplomáticos, aún no se había percatado de las sutiles tramas que se tejían en el seno del palacio. Jurrem, por su parte, hacía cada día un nuevo movimiento en el tablero de ajedrez, esperando con paciencia la llegada de ese gran día. Sabía que incluso las fortalezas más poderosas podían tambalearse a veces desde dentro. Un día, el destino hizo que estas dos mujeres se encontraran cara a cara en un estrecho pasillo. Mahidevran se detuvo, cargando con el pesado fardo que los años habían acumulado. Cuando sus miradas se cruzaron, el silencio entre ellas pesó más que las palabras más cortantes. A la dura reprimenda que brotó de los labios de Mahidevran, Jurrem respondió manteniendo la calma, pero con determinación. Este breve duelo verbal alcanzó un punto incontrolable con la chispa de un enfado momentáneo. Se produjo una tensión física entre las dos mujeres con una ira a la que el harén no estaba acostumbrado hasta entonces. Este desafortunado incidente, que terminó bajo las miradas preocupadas de las concubinas, fue un punto de inflexión que cambiaría radicalmente el destino del palacio. Cuando Jurrem se presentó ante el sultán, aún con las secuelas de la conmoción que había sufrido, Solimán sintió una gran tristeza e ira ante el espectáculo que se le presentó.
La situación a la que se había visto sometida la mujer que amaba despertó su sentido de la justicia. Cuando Mahidevran fue llamada a su presencia, más que arrepentimiento, expresó su resentimiento por haber perdido su atención. Sin embargo, para el sultán, este gesto era un comportamiento que empañaba la paz del palacio y la nobleza de la dinastía. A partir de ese día, la vida de Mahidevran en el palacio cambió por completo. Sus privilegios se vieron restringidos y aquellos días de esplendor se convirtieron en un recuerdo. El tiempo siguió alegrando el regazo de Jurrem con nuevas alegrías. Primero, los jardines del palacio se llenaron de festines con el nacimiento del príncipe Bayezid. A continuación, el pequeño príncipe Cihangir, que vino al mundo con un destino diferente al de sus hermanos, se convirtió en la pieza más delicada de la dinastía. El frágil cuerpo de Cihangir profundizó aún más la ternura maternal de Jurrem. Aunque el sultán se entristecía por la situación de su hijo, la actitud llena de resignación y sabiduría de Jurrem elevó aún más el vínculo espiritual entre ellos. Mahidevran, por su parte, observaba todo lo que sucedía desde un rincón lejano, a la sombra del pasado. Cada nuevo nacimiento y cada nueva celebración en el palacio le susurraban lo lejos que estaba ya del lugar que una vez ocupó. Una nueva era había comenzado en el harén y, en el centro de esa era, se encontraba Jurrem Sultán, quien con su paciencia e inteligencia estaba construyendo su futuro. Ahora la verdadera cuestión era si ese lugar conquistado sería eterno. Mientras las flores despertaban en los jardines del palacio de Topkapi, habían comenzado los preparativos para una de esas antiguas tradiciones que determinaban el futuro de la dinastía. El príncipe Mustafa había cumplido ya los 17 años y se había convertido en un joven fuerte, orgullo de su padre. Según las costumbres otomanas, había llegado el momento de que ocupara el cargo de gobernador de provincia para adquirir experiencia y aprender a administrar el Estado. El sultán Solimán consideró que Manisa, uno de los centros más importantes, era digno de su hijo, pues estas tierras eran como una escuela donde se formaban aquellos que algún día subirían al trono. Aunque el ascenso de Mustafa fue recibido con gran alegría en la corte, también traía consigo una separación inevitable. Según las costumbres de la dinastía, cuando un príncipe se dirigía a un sanjak, su madre lo acompañaba. Para Mahidevran Sultana, esta situación suponía una triste encrucijada entre sentirse orgullosa del éxito de su hijo y alejarse del corazón de la capital. Separarse del esplendor de Estambul y de la cercanía del sultán significaba ceder silenciosamente su poder en los pasillos de la corte a Jurrem. Jurrem observaba este cambio como una silenciosa proclamación de victoria. La invisible rivalidad que se había prolongado durante años estaba llegando a su fin. Con la partida de Mahidevran de la ciudad, en el harén solo quedaría un sol que dominara el corazón y la mente del sultán. Cuando llegó el día de la despedida, el sultán Solimán abrazó con fuerza a su hijo. Le aconsejó que fuera justo, que protegiera al pueblo y que mantuviera una lealtad inquebrantable. Aunque la determinación que se reflejaba en los ojos de Mustafa llenaba de orgullo al sultán, el gran amor que había crecido fuera del palacio y la admiración que los soldados sentían por el príncipe también hacían presagiar un futuro incierto. Mahidevran, por su parte, mientras abrazaba a su hijo, le advirtió con voz temblorosa de los peligros invisibles del palacio. Comenzaba una nueva vida en la que estaría a solas con su hijo. Sin embargo, los ojos de sus rivales en Estambul estarían siempre puestos en ellos. La partida de Mahidevran del palacio fue tan silenciosa y melancólica como el fin de una era. La sultana, que en su día fue la joya de la corona, partía ahora en una caravana silenciosa. Jurrem, en lugar de asistir personalmente a esta despedida, hizo sentir su presencia enviando un chal de seda envuelto con delicadeza. Este elegante regalo era, en realidad, un símbolo de despedida y de dominio absoluto. Mientras la carroza de Mahidevran salía por las puertas del palacio, Jurrem observaba su partida desde la ventana.
Aunque sentía una gran sensación de alivio, en un rincón de su mente estaba la sombra de Mustafá, que cada día se hacía más fuerte en Manisa. Ahora era la única compañera de Solimán, su confidente más cercana y su consejera. Sin embargo, la verdadera lucha se ocultaba en la silenciosa rivalidad con aquel joven príncipe que crecía en la lejanía. Valide Sultana, por su parte, contempló esta separación con ojos envejecidos. En este nuevo orden que había sustituido a las tradiciones, la inteligencia y la influencia de Jurrem se habían extendido por todo el palacio. La única voz que resonaba en la capital era ya la de Jurrem Sultana, quien gobernaba el corazón del sultán y el Estado. Mientras las lluvias de marzo se colaban por las altas ventanas del palacio de Topkapi, bañando los patios de mármol con una fresca melancolía, reinaba un profundo silencio en el palacio. Valide Hafsa Sultana, la sabia protectora del harén, se había retirado a descansar para pasar los últimos días de su vida en paz. El sultán Solimán no se apartaba del lecho de su madre, quien le había guiado a lo largo de toda su vida, y acompañaba su aliento cada vez más débil con sus oraciones. Cuando en los primeros días de la primavera la Valide Sultana se sumió en su sueño eterno, el palacio se vio envuelto en un vacío que nunca antes había experimentado. Mientras Solimán vivía el dolor de haber perdido su mayor apoyo, a su lado solo estaba Jurrem. Jurrem compartió con serenidad el dolor del sultán y se convirtió en un refugio para su alma herida. Con la partida de ese gran poder que mantenía el equilibrio en el palacio, ya se oían los pasos de una nueva era. Cuando llegaron los meses de verano, el duelo dio paso al futuro de la dinastía. Un día, cuando Solimán convocó a Jurrem a su presencia, su voz sonaba decidida y llena de ternura. Había decidido llevar este gran amor, que duraba ya años, más allá de las reglas que se habían mantenido inalterables durante siglos. Solimán le ofreció a Jurrem convertirse en su compañera legal en el trono. Se trataba de una revolución sin precedentes en la tradición otomana. En el rincón más recóndito del palacio se celebró la boda con una ceremonia histórica. Jurrem se había situado en lo más alto de la jerarquía, ya como mujer libre y como esposa oficial del sultán. La sombra lejana de Mahidevran y todos los obstáculos del pasado se convirtieron en meros recuerdos con esa firma. Jurrem Sultana disfrutaba de esta gran victoria desde su ventana con vistas a las 7 colinas de Estambul. Sin embargo, en la lejanía, en Manisa, la presencia del príncipe Mustafá, que estaba creciendo allí, seguía siendo un enigma por resolver. El apoyo inquebrantable de Ibrahim Pasha al príncipe recordaba lo vital que sería el siguiente movimiento en este gran tablero de ajedrez. El camino estaba despejado, pero la cima definitiva aún se ocultaba tras las nubes. Entre los altos e infranqueables muros del palacio de Topkapi, con la partida de la Valide Sultana se había instalado un profundo silencio. El orden centenario del harén había perdido el rumbo, como una brújula, ante la ausencia de esa poderosa guía. Sin embargo, tras ocupar su lugar inquebrantable junto al sultán, Jurrem Sultana sabía hasta qué punto ese vacío representaba una gran oportunidad para el futuro del palacio. Acercándose al sultán Solimán, expresó con las palabras más elegantes su intención de poner de nuevo en orden el complejo pero grandioso mundo del harén. Para Solimán, Jurrem ya no era solo una compañera de vida, sino una aliada en cuya inteligencia confiaba. Con la aprobación del sultán, Jurrem tomó las riendas de ese misterioso mundo del palacio. Ahora cada susurro, la historia de cada nueva concubina y todos los pasadizos secretos del palacio estaban bajo su conocimiento. Con esta nueva etapa, el palacio de Topkapi fue testigo de un cambio sin precedentes en su historia. Este centro, donde latía el corazón del Estado, cobró aún más vida con la presencia de Jurrem. Ella no era solo una figura confinada al harén, sino una sabia consejera que se mantenía muy cerca de las decisiones del sultán. Sin separarse ni un instante del sultán, se ganó un lugar firme en el centro del poder. Mirrimá Sultana,
Su hija en plena adolescencia llevaba en su alma la nobleza de su padre y la aguda inteligencia de su madre. Hurrem no solo buscaba una compañera de vida para su hija, sino también una alianza que sellara el futuro de la dinastía. Sus ojos se posaron en Rustem Pasha, un hombre de estado ambicioso y leal. Al observar la lealtad y el talento de Rustem, Hurrem ya intuía que aquel joven llegaría algún día a lo más alto del estado. Tras obtener el consentimiento de Solimán, sembró en silencio las primeras semillas de este gran vínculo que se establecería en el futuro. Hurrem no se limitó a mantener su poder dentro de los muros del palacio. También se ganó el corazón del pueblo con las fundaciones y obras benéficas que se alzaban en las 7 colinas de la ciudad. Su bondad y generosidad se difundieron de boca en boca, asegurando que su nombre fuera recordado con cariño. Ahora era tanto la dueña del palacio como un refugio para el pueblo. Sin embargo, más allá de todas estas brillantes victorias, la sombra de Manisa, en la lejanía, seguía ocupando la mente de Hurrem. La fama cada vez mayor del príncipe Mustafa y el apoyo inquebrantable de Ibrahim Pasha hacia él se perfilaban como las jugadas más difíciles de este gran juego de ajedrez. Una tarde, cuando se quedó a solas con el sultán, le susurró una pequeña reflexión sobre el poder inquebrantable de Ibrahim Pasha en el palacio. Por mucho que Solimán confiara en su amigo, ese sutil cuestionamiento que surgía por primera vez en su mente era el presagio de una tormenta que cambiaría el rumbo de los vientos del palacio. Los pasos que resonaban en los salones de mármol del palacio de Topkapi ya no eran los de un simple hombre de estado, sino los de un soberano. Ibrahim Pasha había regresado al palacio con el esplendor de las victorias obtenidas al frente de los ejércitos. Este éxito, coronado por la conquista de Bagdad, le había reportado un gran prestigio, pero también una peligrosa confianza en sí mismo. Algunos epítetos utilizados a su regreso de la campaña habían comenzado a traspasar los límites sagrados de la dinastía. Hurrem Sultana, mientras conservaba su lugar inquebrantable junto al sultán, percibía hasta el más mínimo detalle el ambiente cambiante del palacio. Una tarde, en esos momentos de tranquilidad que pasaba solas con el sultán, llevó con destreza la conversación hacia los rumores que resonaban en el exterior. Mientras alababa los logros de Ibrahim, cuestionó con delicadeza cómo ciertos títulos podrían causar confusión en la mente del pueblo. Con la preocupación de una amiga, planteó si el hecho de que algunos epítetos propios del soberano se utilizaran con otros nombres podría empañar la luz sin sombras del reinado. Aunque el sultán Solimán acogió al principio estas palabras con la profunda confianza que sentía por su amigo de la infancia, no pudo disipar por completo esa primera sombra que se había posado en su mente. Hurrem se retiró, dejando que ese pensamiento creciera por sí solo, pues ella sabía que las grandes tormentas comienzan primero con una ligera brisa. Por aquellos mismos días, Rustem Pasha, una de las figuras más ambiciosas de la corte, también se sumaba a esta estrategia silenciosa. Hurrem se ganó su lealtad susurrándole que sus talentos quedaban eclipsados por la imponente sombra de Ibrahim. A partir de entonces, cada palabra y cada paso dentro de la corte eran seguidos con una atención invisible. El verdadero nudo estaba oculto en el vínculo inquebrantable entre el príncipe Mustafa, que crecía en Manisa, e Ibrahim Pasha. La admiración de Ibrahim por el príncipe fue presentada al sultán por Hurrem, no solo como un simple interés, sino como una planificación silenciosa del futuro. Solimán comenzó a preguntarse si su amigo se antepondría a su propia voluntad. Aquella antigua calidez en los corazones había dado paso a una fría desconfianza. Hurrem Sultana, mientras observaba cómo brotaban las semillas que había sembrado, sabía que ni siquiera una amistad centenaria podría resistir el viento de la desconfianza. En los patios de mármol del palacio de Topkapi, junto con los primeros calores de la primavera, se percibía la paz del mes de Ramadán. Mientras los aromas que se desprendían de las cocinas del palacio anunciaban los preparativos para el iftar,
Una espera silenciosa se había apoderado de cada rincón. Aunque Ibrahim Pasha había notado últimamente esa frialdad en la mirada del sultán, lo interpretaba como un cansancio de la amistad. Creía en la inquebrantabilidad del vínculo que los unía y en el poder de los recuerdos de su infancia. En una tranquila tarde de Ramadán, cuando la invitación del sultán llegó al palacio, el corazón de Ibrahim se llenó de esperanza. Que el sultán lo llamara a la mesa del iftar era como una señal de que el hielo entre ellos se había derretido. Se dirigió al palacio con alegría y con la paz de reunirse con un viejo amigo. La mesa del iftar estaba dispuesta a la luz titilante de las velas. Solimán conversaba con su amigo y hablaba de recuerdos. Sin embargo, en su mirada se escondía una profunda y silenciosa tristeza. Tras la cena, el sultán, mirándole a los ojos, le dijo que deseaba que pasara la noche en el palacio. Aunque desde fuera pudiera parecer un gesto de hospitalidad, en realidad era el último acto del destino. En la hora más oscura de la noche, los pasillos del palacio fueron testigos mudos de lo ocurrido. Ibrahim, en el refugio en el que más confiaba, a la sombra de sus recuerdos de infancia, se sumió en el sueño eterno. Con las primeras luces de la mañana, el palacio se envolvió en un silencio que anunciaba que ya nada volvería a ser como antes. Aquel gran nombre que durante años había soportado el peso del Estado, ahora no era más que un recuerdo. Hurrem Sultana, mientras contemplaba el exterior desde la ventana de su habitación, sintió que la gran tormenta que se agitaba en su interior se había calmado. Uno de los mayores obstáculos que durante años se había cernido como una sombra sobre el futuro de sus hijos ya no existía. El príncipe Mustafa había perdido su apoyo más fuerte en Estambul. Recayó de nuevo en Hurrem la tarea de reparar la confianza tambaleante del sultán y compartir su soledad. Mientras Solimán se sentía abrumado por el peso de la decisión que había tomado, Hurrem le susurró que un gobernante, a veces, debe acallar su corazón y escuchar la voz del Estado. Faltaba una de las piezas más poderosas del tablero de ajedrez, pero aún no se había hecho la última jugada. Mientras el sol se ponía tras las altas torres del palacio de Topkapi, una profunda quietud se apoderaba de los patios de mármol. Esos susurros mudos que se percibían en cada rincón del palacio provenían del vacío que había dejado la despedida de un poderoso visir. Ahora, los pasos que resonaban en los pasillos eran más cautelosos y las miradas más atentas. En el corazón de ese orden silencioso se encontraba Hurrem Sultana, con su voluntad inquebrantable. El sultán Solimán, sumido en la soledad que le había dejado la pérdida de uno de los mayores apoyos de su vida, había vuelto por completo su rostro hacia Hurrem. Cada duda en la mente del sultán se veía ahora iluminada por la inteligencia de Hurrem. Los embajadores que llegaban al palacio y los regalos enviados desde tierras lejanas eran conscientes de ese poder que lo envolvía todo. Hurrem se había convertido no solo en la única compañera del corazón del sultán, sino también en la del futuro del imperio. En esta nueva época, Rustem Pasha seguía ganándose la confianza del sultán con su lealtad. Hurrem observaba el ascenso de este joven estadista con la perspicacia de una madre y le recordaba su lealtad a la dinastía en cada ocasión. Mientras las flores florecían en los jardines del palacio, Mihrimah Sultana, la hija de Hurrem, había alcanzado una edad en la que su elegancia cautivaba a todos. Hurrem sabía que unir el futuro de su hija con la lealtad de Rustem Pasha sería el puerto más tranquilo para la dinastía. Sin embargo, a pesar de todo el esplendor del palacio, las brisas que llegaban desde lejos seguían ocupando la mente de Hurrem. La sombra del príncipe Mustafa, que había crecido rodeado del cariño del pueblo en Manisa, se extendía hasta la capital. Hurrem intuía las tormentas que ese gran amor podía traer consigo por el bien de sus hijos. Las difíciles decisiones que imponían las antiguas tradiciones se convertían en noches de insomnio en el corazón de una madre. Mientras contemplaba las aguas resplandecientes del Bósforo,
Hurrem pensó en el largo camino que había recorrido. Venida de mares tempestuosos, había construido una fortaleza inquebrantable en el corazón del mundo. Todos los recuerdos del pasado se habían mezclado ya con el mortero de esa fortaleza. Ahora, en la vista única de la cima, soñaba con el mañana mientras sostenía la mano de Solimán. El camino del poder y del amor nunca estuvo exento de obstáculos. Sin embargo, Hurrem sabía que la paciencia superaría cualquier dificultad. Esta noche, mientras las lámparas del palacio se apagaban poco a poco y Estambul se sumía en el sueño y se abría a los sueños, la paz de estar en la cima envolvió el corazón de Hurrem. Mientras la oscuridad de la noche envolvía lentamente Estambul, Hurrem Sultán respiró hondo con esa fe inquebrantable en su corazón. Sabía que este nuevo mundo que se estaba forjando no era solo una obra de poder, sino sobre todo un tapiz tejido con inteligencia y paciencia. Mientras la luz de la luna que se colaba por su ventana iluminaba el nuevo destino de la dinastía, ella seguiría planificando meticulosamente cada uno de sus movimientos por el futuro de sus hijos. Los vientos fríos de la cima podían soplar, las sombras en la lejanía podían crecer. Pero para Hurrem Sultán, la verdadera victoria era ese refugio inquebrantable que había encontrado en el corazón del sultán, en medio de esta gran tormenta. Que duermas bien, que tengas sueños tranquilos.